Hare Krishna, muy buenos días. Namo Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunyavadi Pashatya Deshatarine Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadavtara Srivasadi Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna reiterados, vamos a continuar con las lecturas y propuestas de reflexiones sobre los siempre maravillosos textos del también siempre maravilloso y trascendental Srimad Bhagavatam. Estamos en el punto donde se está describiendo un poco algunas de las cualidades de los sabios o de los trascendentalistas, y una de esas cualidades es que precisamente son tolerantes, o sea, ellos no reaccionan, ellos no toman en cuenta las dualidades, las cuestiones como ¿cómo se dice? El sufrimiento, la felicidad, el cuando te realzan o el cuando supuestamente te abajan, o sea, la vergüenza o el orgullo. Esas dualidades no son tomadas en cuenta por ello, puesto que han trascendido la posición de conciencia material y han comprendido la esencia en un primer momento unitaria de las cuestiones y cómo es la mente desde referencias establecidas quien califica o que entiende a calificar. Generalmente el ser humano, todos nosotros tenemos en un primer momento la tendencia, porque es lo natural, de necesitar calificar las cuestiones. De hecho, para una convivencia social, una comunicación social, tenemos que tener un referente de calificación. Pero hay algo muy diferente. O sea, no es lo mismo tener un referente de calificación usado de manera inteligente para una comunicación social efectiva que ser arrastrado por ese referente de clasificación o ser encarcelado por ese referente de clasificación. En un pueblo dado, en una cultura dada, en una familia dada, usted va a notar que hay cuestiones que son consideradas como lo admisible y lo inadmisible, lo bueno y lo malo, lo virtuoso y lo no virtuoso. Para el funcionamiento adecuado de esa familia y su tranquilidad es bueno integrarse en ese sentido y entonces un poco apropiarse de esos códigos y uno tratar de participar lo mejor posible para no causar perturbación. Pero si mañana usted se traslada hacia otra familia o hacia otra cultura o a otro lugar, va a notar en una primera instancia que los códigos cambiaron en varios elementos. Entonces usted tiene varias opciones. Usted puede defender sus códigos relativos anteriores, pensando que es una cuestión de identidad, que usted es así, que los otros eran superiores, qué sé yo. Usted puede dejar a aquellos y asumir esto, pensando que estos sí son los superiores. Usted puede simplemente aprender también estos y utilizar estos en tanto es lo más práctico en ese momento, sin negar y sin dejar fuera aquellos que también son prácticos, pero para otras circunstancias diferentes. El punto es que no es lo mismo el uso inteligente de un sistema de codificación que el asumirlos e impregnarlos completamente como si fueran lo no violable, o sea, lo único, lo rígido, ¿verdad? Porque entonces se vuelve una cárcel. El sabio comprende eso y por eso es sabio y trasciende eso. Utiliza a su antojo los simbólicos a la manera de cada pueblo, cultura, tradición, etcétera, etcétera, pero no se identifica con ningún conjunto de símbolos, sino que prefiere ir a la esencia misma, o sea, aquello que está detrás de los símbolos. Lo simbólico, o aquella manera en que necesariamente vamos codificando una vivencia para transmitirla, porque cómo transmitir una vivencia en este mundo, un sentimiento, un sentir, una enseñanza, si no creamos un conjunto de códigos. Como yo le puedo transmitir a usted lo que hice en la mañana, si yo ya previamente no hemos establecido por acuerdo mutuo ciertos sonidos, ciertas gráficas, ciertos dibujos que tienen un significado determinado, y con eso yo voy armando algo que se asemeje a lo que yo hice por la mañana para que usted más o menos también se acerque
a un conocimiento de lo que yo le quiero transmitir. Por supuesto, ese proceso nunca ocurre de manera perfecta, porque siempre ocurren distorsiones en ese sentido que vienen de diferentes fuentes. Entonces el sabio ha trascendido eso. Por tanto, estas cuestiones de me han faltado el respeto, no me lo han faltado, me han alabado, me han agraviado, eso no está, no perturba para nada la mente del sabio. Por eso en el texto anterior del día, o sea, el que se leyó en la última jornada, decía que para este sabio, del cual estamos leyendo, al cual Parisi le colocó la serpiente en el cuello o el hombro, o sea, no le era para nada, o no le fue para nada molesto, dice textualmente, no le dio mucha importancia al supuesto insulto de que lo había hecho objeto el rey. En verdad él no se sentía insultado, él comprendía las cosas tal y como eran y ya. El niño, sin embargo, el hijo, todavía viendo las cosas de una perspectiva simbólica de lo correcto y lo incorrecto. Imagínense, ¿no? A mi padre le han puesto esto en el cuello, el rey malvado, no sé qué, y ahí vino todo y vino la explosión. Cosa, por supuesto, también entendible. El texto de hoy comienza diciendo, por lo general, aunque a los trascendentalistas se los involucre en las dualidades del mundo material, ellos no se afligen, ni tampoco disfrutan con las cosas referentes al mundo material, pues están ocupados de un modo trascendental. Hay una cuestión importante que hay que tener en cuenta y también un poco remodificar en nuestro sistema de significado, si queremos entender la esencia de los textos sagrados y en este caso del del Srimad Bhagavatam, y es el término trascendentalista. Vamos a entender la trascendencia como aquello que está después de algo o aquello que está siguiente a una etapa determinada. Por supuesto que la existencia o la conciencia es un continuo y simplemente se va trascendiendo, no se va transitando, se va logrando una expansión creciente en ese continuo. Dentro de ese continuo, esa expansión va a generar nuevas experiencias. Esas nuevas experiencias se le va a nombrar como una nueva etapa en el desarrollo de la conciencia, pero realmente es un continuo. No hay fronteras, no hay separación nítida, es como el arcoíris. Usted mira el arcoíris y no puede definir exactamente dónde termina un color y dónde comienza el otro, porque es un gradiente, ¿verdad? Es un gradiente, no hay un límite frío. Lo mismo pasa con el desarrollo de la conciencia. Ahora, por tanto, lo trascendente es cualquier cosa que está siguiente, o sea, a donde usted o su conciencia aún no ha alcanzado a expandirse. Así que, por ejemplo, vamos a suponer que un niño está en primer grado. Para ese niño el segundo grado es lo trascendente, porque es aquello que se encuentra más allá de donde él ha logrado llegar. Pero para alguien que esté en sexto grado de la enseñanza de educación primaria, el segundo ya no es trascendente. Por tanto, está la trascendencia relativa, o sea, el trascendentalista en cuanto a que ha superado algo o un nivel en lo cual otras personas todavía están un poco colocadas. Desde ese sentido, todos somos trascendentalistas, porque todos hemos superado algunos niveles en los cuales todavía otras personas están colocados. Y está la trascendencia absoluta, que se refiere a aquel estado de donde ya no se puede trascender. O sea, la trascendencia absoluta, que es la fuente de toda trascendencia, el principio y final de todo, ¿verdad? Ya a partir de ahí no hay nada que trascender. No porque no haya más nada, sino porque es un punto de expansión ilimitada. Vamos a recordar que una de las cuestiones o cualidades o características de la suprema personalidad de Dios, o sea, de la verdad absoluta, es que es ilimitada. Entonces, ¿cómo trascender lo ilimitado? No se puede. Para trascender algo, el primer requisito es que tiene que estar limitado. Si no está limitado, si no es limitado, no se puede trascender.
Esto es importante. Ahora, ¿por qué aclaro esto? Porque muchas veces o escuchamos el término trascendentalista y ya enseguida lo relacionamos con algo muy elevado, ¿verdad? Un gran santo, un gran devoto, y no necesariamente es así. Trascendentalista debemos ubicarnos simplemente, me está hablando de que alguien que ha trascendido o se ha liberado de algo en específico. Generalmente a los sabios se le llama trascendentalista en virtud de que por el conocimiento han salido un poco de la cárcel del condicionamiento en que la mente programada nos tiene sometidos. Ellos han comprendido que es todo un conjunto de trampas construida por nosotros mismos y por patrones culturales rígidos que se resisten al cambio natural y flexible y por tanto limitan el conocimiento verdadero de la criatura sobre sí misma, sobre la naturaleza y sobre la última trascendencia o sobre la verdad absoluta, así como la relación que hay entre todas ellas. Entonces, cuando alguien se libera de eso, de ese patrón mental, de los límites, por llamarlo así, de la mente, y sale de la mente y se sitúa en el plano del conocimiento o el plano de la inteligencia, entonces se dice que se ha liberado. Comienza a dejar atrás todos esos paradigmas estrechos y todas las perspectivas definidas o enfoques definidos y simplemente comprende la cuestión en su esencia misma. Entonces se ha liberado en tanto que ya su comportamiento no depende de las interpretaciones mentales. Deja de interpretar basado en elementos decodificadores. El místico, el trascendentalista, en una primera etapa, deja de decodificar. Ya él no decodifica por patrones estrictos ni rígidos, porque ha comprendido que la decodificación basada en patrones específicos siempre es limitada y muchas veces, por supuesto, va a ser errónea, porque no siempre los códigos de decodificación son los mismos que los que empleó aquel que codificó el mensaje. Entonces ellos se dan cuenta que es una torpeza hacer eso y se dan cuenta que la mente, y esto es importante observarlo y es necesario que también todos nosotros lo observemos a diario, la mente siempre está intentando decodificar. Siempre está intentando decodificar, pero lo hace por patrones muy específicos y muy estrechos. O sea, por eso se habla de condicionamiento. Siempre estamos tratando de interpretar todo lo que nuestros sentidos nos está revelando, ¿verdad? Vemos una persona que se acerca a lo lejos y estamos tratando inmediatamente de calificarla, si es conocida, si no es conocida, si es conocida, quién es, si es esa persona, entonces ¿por qué será que vendrá? ¿Será que traerá alguna noticia? ¿O será que siempre estamos y si es desconocida? Bueno, ¿quién será y qué hará por estos rumbos? Y entonces a eso le sumamos, bueno, pero es un hombre y se ve mayor. ¿Acaso será el padre de no sé quién? ¿O será o será un ladrón que será un estafador? De acuerdo a los miedos y cuestiones que tengamos en nuestra mente, patrones de comportamiento, así vamos a tratar de decodificar. Pero toda esta decodificación es ilusoria, en tanto está sucediendo en un océano interminable de supuestas hipótesis, las cuales muchas de ellas, a veces también por patrones incorrectos de funcionamiento mental, las damos por ciertas. Porque no solo decodificamos y observamos una serie de posibilidades, sino que algunas de ellas, las que más estén enraizadas en nosotros, según el momento que estemos viviendo en nuestra vida, las damos por ciertas y ya comenzamos a prepararnos para ellas. No sabemos quién es la persona todavía, pero ya en nuestra mente tenemos a lo que llamamos una, ¿cómo se dice cuando? Una intuición, un presentimiento, ¿verdad? Y entonces hacemos todo eso y damos por cierto alguna de las teorías y ya nos preparamos. Muchas veces coincide, muchas veces no coincide, nos frustramos, no nos frustramos y así vivimos nuestra vida. Siempre estamos viviendo por adelantado una serie de cuestiones. Y esto es un factor que hace que el término condicionamiento tenga lógica. O sea, estamos condicionados. Ese es el plano de conciencia material, un plano de condicionamiento. Cuando uno se percata de esto, uno empieza a ver la necesidad de irse poco a poco liberando este condicionamiento. De eso se dieron cuenta
todas las personas que han desarrollado un pensamiento lúcido desde la antigüedad hasta los tiempos modernos, ¿verdad? Y a partir de ahí surgieron algunas teorías que hablan de lo mismo, pero simplemente de modo diferente. Por ejemplo, el vivir el ahora, el silencio, el no sé qué, el no sé cuánto, todas se refieren a lo siguiente: a ir acallando la tendencia enfermiza de clasificación de la mente. La clasificación es un proceso natural. La mente, por mecanismo práctico, por una cuestión operativa, funcional, tiene que recibir un estímulo, buscar en su archivo y clasificarlo. Eso es natural. Ahora, ¿qué pasa? Lo no natural es cuando da una clasificación por cierta y concreta, sin ser aún así. Ahí empieza lo no natural y ahí es donde nos pasamos gran parte de nuestra vida. No solo estamos clasificando, sino que estamos inventando. Eso se llama especulación mental. La clasificación está ahí e incluso práctica, repito, pero el invento no. Entonces hay que corregir eso. Y el primer paso para corregirlo es tomar conciencia de cuántas veces hacemos eso y cómo más de lo que pensamos estamos funcionando así. Entonces el trascendentalista es trascendentalista en un primer momento porque ha descubierto eso y trasciende ese funcionamiento. Ya él no clasifica. Por ejemplo, yo le voy a poner un ejemplo. Usted ahora se sienta en un parque o en un lugar o ahí en su habitación o en su casa y observe y fije su mirada en un objeto y entonces respóndase a la pregunta siguiente: ¿qué estoy observando? La mente le va a decir, la respuesta es fácil: estás observando una silla, estás observando un árbol, estás observando una mujer que camina, estás observando. Ya ahí comenzamos a decodificar. Porque la etiqueta esa de que lo que supuestamente estoy observando es un arreglo cultural. Lo que estoy observando realmente no es una silla. Lo que llega al aparato óptico no es una silla. Silla es una calificación que en algún momento del tiempo el hombre ideó o acordó para tratar de transmitir la imagen de algo. Cuando habla de silla ya sabe que se refiere a esto más o menos con esta forma, pero no existe tal cosa como una silla. Esto es importante comprenderlo. La silla solo existe en nuestra cabeza. Vas a otro idioma, a otra cultura y no existe la palabra silla. Existe otra palabra, a veces semejante, a veces diferente, pero fue la que ellos acordaron para clasificar a algo en específico. Esto es importante. El objeto está ahí, pero la silla no existe. La silla está en nuestra cabeza. Entonces, ¿cómo separar la clasificación del objeto real o de la realidad en sí? O sea, es lo que le llaman, ¿no?, ser lo más objetivo posible. ¿Qué es lo que realmente estás observando? Lo que realmente estás observando es un conjunto de cromatismo, o sea, de colores, luces y sombras que asumen formas específicas. Eso es lo único que estás observando. Entonces, dedícate a 5 minutos a observar algo. Vienen las clasificaciones. Una silla, un esto, acá. No, y quita las clasificaciones y quédate en el simple observar. En el simple observar. Es lo que le llaman el espectador consciente, el observador consciente. ¿Qué va a pasar con este simple observar? Al principio va a ser muy difícil mantenerlo porque la tendencia no es esa, pero si se logra progresivamente y con entrenamiento, no de pronto, sino con entrenamiento, empiezo primero por 2 minutos, después así, hasta que lo logre, vas a ver que la mente va a terminar por acallarse. Va a terminar por no meterse en el asunto. La mente es una intrometida. La mente siempre se está intrometiendo. ¿Pero por qué se está intrometiendo? Porque no la educamos. Cuando vemos a una persona, a un niño ya crecidito, que siempre se está intrometiendo en la conversación de los adultos, es por una sola razón. La mayoría de los casos, por supuesto. Porque no lo educaron para respetar las conversaciones de los adultos, ¿verdad?
Y entonces, ¿qué hace? Él viene y se intromete, viene y se intromete, viene y se intromete. Así es la mente, porque no se educó. Entonces hay que reeducarla para que no se entrometa en todos los asuntos, porque ella quiere tomar partida en todo. Y la mente no tiene que tomar partida en todo. La mente no tiene por qué estar siempre clasificando, dando por hecho, inventando historias sobre las cosas. Observar, cuando uno se dedica de nuevo a observar, simplemente observar, a escuchar, a saborear. Ahora tú saborea un caramelo, saborea algo que tenga un sabor distinguible con claridad. Enseguida viene la mente, esto es un dulce de no sé qué, esto tiene sabor a chocolate, esto está caliente, esto. De nuevo está la mente intrometiéndose. Y de nuevo estamos nosotros condicionados. Pero sin embargo usted se pone el mismo caramelo en la lengua, en la boca, y usted trate de realmente qué es lo que estoy saboreando, qué estímulos, qué sabores estoy experimentando. Haga eso. La mente va a venir. Sabor a, ya ese sabor a, no, sabor a nada. ¿Cómo se siente ese sabor? A mí no me interesa la clasificación. El ejercicio es precisamente sin clasificar nada. No, que no te interese la clasificación, sino lo que está provocando las sensaciones, el cómo se está sintiendo, cómo se está experimentando, qué tipo de sensaciones, en qué lugar de la lengua, de la boca, de la garganta está ocurriendo todo esto que está provocando. Observa el fenómeno. Observa. Ese es el principio de irse convirtiendo de nuevo en el observador. Kshetrajñan, así dice Krishna en Bhagavad Gita, Kshetrajñan, el observador o el conocedor del campo de la actividad. Esto es necesario porque es el principio elemental para ir volviendo a despertar nuestra conciencia desde un estado no involucrativo. No involucrado. Si no vamos haciendo eso, nunca podremos transformar nuestra vida de una manera definitiva. Siempre seremos arrastrados. Entonces, el trascendentalista en un primer momento ha logrado eso. Eso le ha permitido liberarse del condicionamiento. Ya no es arrastrado por la mente, ya no es arrastrado por los traumas, por las cosas, por nada, por las expectativas, sino que actúa de acuerdo a la verdadera inteligencia. ¿Qué es lo más adecuado en este momento? ¿Qué es lo que esto? Y actúa. Entonces, por tanto, el trascendentalista no responde a tal cosa como me faltaron el respeto o no me faltaron el respeto. Porque el me faltaron el respeto o no me lo faltaron es una cuestión también cultural. Va y lo que usted considera como una falta de respeto porque lo criaron así, porque su cultura es así, en otra cultura no se considera así. Entonces, por fin, ¿cuál es el tema? Si usted lo considera como una falta de respeto, va a reaccionar de acuerdo como a su cultura le enseñaron. Si lo clasifica como que no es una falta de respeto, va a reaccionar de otra forma y sin embargo la palabra, el hecho va a ser el mismo. Entonces, ¿por qué dos reacciones diferentes frente a un mismo hecho? Ahí viene el condicionamiento, ¿verdad? Esto es importante comprenderlo porque es la causa de la mayor parte de las perturbaciones en nuestra vida, y las perturbaciones, mientras que estén ocurriendo constantemente y sin control, nos van a impedir trascender a la siguiente etapa de nuestra madurez. Ahora, este trascendentalista, que es el punto por donde comencé, la palabra trascendentalista significa que ha trascendido algo, que ya no está encerrado en la mente, que está colocado en el campo de la inteligencia, de la sabiduría, que puede acceder a un conocimiento más profundo y completo sobre el funcionamiento del plano de conciencia material. Pero trascendentalista no significa necesariamente que ha accedido al plano de conciencia espiritual, simplemente que ha dejado atrás un espectro, un marco estrecho dentro de la conciencia material y se ha expandido un poco más allá, aún dentro de la conciencia material. Por eso en las escrituras se habla en los Vedas de Siddha Loka. Siddha Loka es un plano de conciencia, se explica que el más elevado, que es la frontera del plano de conciencia material, donde habitan constantemente los grandes sabios que se han liberado, pero todavía están situados dentro del límite de la conciencia material. Eso es importante también comprenderlo.
Entonces no vamos siempre a clasificar. ¿Qué pasa? También a veces se le clasifica como santos. ¿Por qué? Porque una vez usted se ha liberado de la dualidad, ya tampoco hay amigos ni enemigos, usted comprende la unicidad de todo, entonces usted comienza a sentir amor por todo, compasión, ayuda a todo. Entonces, por tanto, ese comportamiento, por supuesto, lo que la Escritura también llama un hombre santo, una mujer santa, y más que hombre y mujer, una criatura situada en una conducta o comportamiento santo. Entonces la palabra santo también muchas veces en la Escritura no tiene nada que ver, de hecho, con la espiritualidad, sino tiene que ver con un ser humano muy elevado que está funcionando desde el plano de la inteligencia. Estas temáticas parecen simples, parecen muy fáciles de entender, pero no son tan fáciles de entender y mucho menos fáciles de reflexionar o de aplicar, pero hay que hacerlo. Entonces, este trascendentalista que tenemos acá es un sabio, un trascendentalista, pero no tiene por qué necesariamente ser un hombre que está situado en conciencia espiritual. A veces vemos a alguien en samadhi profundo y decimos, mira, un místico que está situado en la espiritualidad, él me puede enseñar, me puede guiar en el camino hacia Dios, pero eso es una conclusión falsa. Samadhi no significa necesariamente espiritualidad, de hecho nunca significa espiritualidad, significa simplemente absorción total de la atención en algo, o sea, la madurez de la meditación. Cuando ese algo es el Señor Supremo o algo relacionado al Señor Supremo desde una perspectiva veraz, no desde la fantasía, entonces ya se puede hablar de espiritualidad. Ahí viene, y entonces ahí viene ya el mundo del devoto. Pero mientras tanto, esto quiere decir que un trascendentalista no siempre es un devoto, pero un devoto puro siempre es un trascendentalista. Un trascendentalista no siempre está en servicio devocional, pero todo el que está en servicio devocional puro está siendo un trascendentalista. Por eso se dice que la devoción pura o el plano de la devoción pura reúne todo. En el plano de la devoción pura, esa figura es un gran sabio, es un gran trascendentalista, es un gran todo. Porque desde esa cimera perfección, entonces lo incluye todo y aún así no se considera nada. Pero un trascendentalista, el ser un gran sabio, el ser un gran estudioso, el ser un gran religioso, el ser un gran ritualista, el ser un gran lo que sea, un gran místico, un gran no sé cuántas cosas, no garantiza para nada que ese es un devoto. Esto también es importante entenderlo. Que la gracia y el amor de nuestro amoroso, siempre amoroso Señor nos ilumine nuestro corazón y nos haga salir de las sombras, porque estamos rodeados de nuestras propias sombras, de las sombras de los que nos rodean también, de las sombras de las culturas, de las sombras de la historia, de las sombras de los tiempos. En conclusión, vivimos en un universo de sombras, reflejos, ilusiones, fantasmas que vienen y van y que nos tienen confundidos y embobecidos y aún así pensamos que son reales. Solamente por la luz de la verdad, solamente por el toque del amoroso en nuestro corazón es que podemos comprender que no son más que sombras. Hare Krishna, buen día, y estoy finalizando la llamada. Krishna, 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 Shri Krishna Govind Hare Murari, Janat Narayan Vasudeva. Shri Krishna Govind Hare Murari, Janat Narayan Vasudeva. Shri Krishna